¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy vamos a hacer nuestras tiradas en el mercado fantasma. Este mercado fantasma que se llama Fin de la Tentación, que por si no lo sabes, es un evento de pago que tiene una tirada gratuita donde podemos obtener muchos cosméticos. Yo voy a hacer mis tiradas y espero que me acompañes para ver qué me cae. Te adelanto, si eres nuevo en el canal, que yo hago las tiradas en el mercado fantasma por el portal. A mí lo que más me gusta del portal, porque no me puedo permitir la skin final, porque es muy cara y demás. Entonces siempre hago alrededor de 4 tiradas, o no hago, o hago solo la gratuita, para obtener el portal, que es generalmente lo que más me interesa. Y es una de las cositas no más difíciles de obtener, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Dígase que a la cuarta tirada es donde suele ser la mayor probabilidad de obtenerlo. En este evento, como ya te había dicho, tienes una primera tirada gratuita y luego por cada tirada te van descontando orbes, que acá te los cuentan como óvulos, pero eso se traduce en orbes. La segunda tirada te cuesta 60 orbes, luego 150, luego 300, y aquí yo me detengo, haciendo que las 4 primeras tiradas te salgan en 410 orbes, que no está nada mal porque te dan bastantes cosméticos. Ahora, si la quieres hacer todas para obtener la última, el último cosmético, pues te vuelves loco. O sea, ya vende varias cosas en tu casa, es caro. Las probabilidades de obtención para los cosméticos no es pareja. Dígase que para lo más raro, que es la skin más rara, ¿no? Que es esta de los sucubus y demás, es un 0.13% de que te caiga en la primera tirada. A medida que tú vas haciendo tiradas, se va reduciendo este porcentaje, pero igual sigue siendo muy poquitico. Dígase que lo que más probabilidad siempre tiene es el emoji, que es la tirada gratuita. Probablemente la mayoría de la gente obtiene el emoji con un 60%. Luego, los conjuntos de armas, o sea, los cosméticos de armas, de cobalto y otoño consumidos con un 15%. Y ya luego el cosmético del portal es el que suele tener más probabilidad con 3.16%. Antes de comenzar con las tiradas, tengo que decirte que además, por hacer varias tiradas, obtienes estos cosméticos de acá. Por ejemplo, por 2 tiradas te dan este portal, que bueno, te sale al final en 60 orbes porque haces una tirada gratis y luego 60 orbes para la segunda. Tienes un portalito extra. Y este emoji cuando haces cuadro, que bueno, nada, es el que me va a tocar a mí, que está chulo. Es Lilith, ahí con una cara de felicidad. Vamos a ver qué me sale. Voy a hacer la primera tirada, que probablemente sea el emoji, pero vamos a ponerle corazón. A Kouta, un compañero acá del trabajo de YouTube, le salió el portal a la primera. Estaba mirando el video hace un momento. Vamos a ver qué me sale. Primera tirada, señoras y señores. Deseenme suerte. El emoji, claro que sí. Yo no soy Kouta. En fin, la suerte es que yo voy a hacer un poquito más de tirada. Me va a salir más caro, pero vamos a ver qué me sale. Ya tenemos el emoji por acá. Y las siguientes probabilidades son para estas dos armas. Que te digo de antemano, tengo todos estos cosméticos, pues son cosméticos de pases de batalla. Lo que en distintos colores. El que más me gusta es este, pero te soy sincero, no quiero ninguno. Lo que quiero es el portal. Vamos allá. Segunda tirada. Vamos allá. Vamos, vamos, vamos. Una de las armas que no quiero, evidentemente. Me debe tocar esta. Ya las probabilidades, mira, te muestro. Las probabilidades se van ajustando. La otra arma ahora va a ser un 64% y ya el portal ha aumentado a 13%. Fíjense que el conjunto final no ha aumentado prácticamente nada. Está en 0.18%. Las probabilidades de que le toque a alguien sin gastar dinero o gastando poco dinero son muy pocas. Vamos con la tercera tirada. Deséame suerte. Vamos allá. Ah, la otra arma. Claro que sí. Nada, aquí vamos, gente. O sea, casi siempre es el 4. O sea, yo sí tengo mala suerte. Y de hecho, el portal tiene lo que más probabilidades, o sea, es el que más probabilidades tiene, pero ya las demás han aumentado bastante, haciendo que, nada, en fin, me he ido en varios sin el portal, ¿eh? Los que me han seguido en esta cadena de videos de las mercados fantasmal saben que no me he llevado el portal en las últimas. Y bueno, los últimos 300 soles porque es la última tirada que voy a hacer. Ojalá me caiga. Vamos. Ah, me cago en todo. En fin, señoras y señores, me tocaron las 4 armas y el emoji. Qué decepción. Yo siempre termino en este evento así. O sea, pensando en que no lo voy a hacer más. No me llevo el portal. Por cierto, mi esposa hizo sus tiradas y tampoco se llevó el portal. Mi esposa se llevó 2 armas y este cosmético de acá.
Yo en cambio me llevo las 4 armas, peor no me puede ir, ¿eh? En fin, esto es lo que hay. Ah, y por acá me llevo mi portal, bueno, por la primera tirada y bueno, el emoji. Terrible, terrible. Evidentemente no estoy satisfecho, no estoy satisfecho, me quedé sin orbes, me salió bastante, bastante carito el evento. Por cierto, había sacado mal la cuenta, en vez de 410 son 510 orbes, o sea, no sé por qué, me quedé en 410, en fin, y me quedé con 4 orbes, 4 armas que no quiero y un sticker, o sea, epic fail, definitivamente. Bueno, a pesar de todo, yo creo que es un buen evento para probar suerte. Es emocionante y sí, lo de siempre. Te recomiendo que hagas 4 tiradas. Suele rentar bastante. Estos cosméticos de acá, no es que estén tan bien, este está muy bien, tengo que decirte. Si lo quieres, puedes hacer tus pruebas. Y la probabilidad de obtener el portal tampoco es tan baja, simplemente yo tengo una suerte muy mala. Pero sí creo que a pesar de todo, hacer las 4 primeras tiradas no está mal si te gustan los cosméticos. Ojalá no te vaya como a mí. Recuerda que para conseguir los sorbes, yo recomiendo que te compres, de ser posible, estas ofertas que te voy a poner acá, que son de estos servicios, que son el botín de la abundancia, que te dan 600 sorbes. Es verdad, te sale como en unos $10, que ya sé, no todo el mundo lo tiene. Pero bueno, con los 600 sorbes te da para el próximo mercado fantasmal, porque te salen 510 y te da algunas recompensas. Si eres un jugador activo, vas a poder aprovechar estos beneficios adicionales. Y bueno, si no eres tan activo, pero igual quieres una buena oferta por $20, que no es poco, puedes comprar el Camino del Prodigio. Este Camino del Prodigio viene por temporadas, te dan bastantes recompensas. Con estos orbes que están acá, te da para 2 mercados fantasmales, lo puedes guardar. Y las recompensas son bastante buenas, diría yo, ¿no? Por el precio, me parece bastante mejor que el Botín de la Abundancia si no eres tan activo. Si eres muy activo y tienes influencia en el mercado y te pones ahí a tratar de vender y comprar cosas, sí te recomiendo más este. Y bueno, gente, me dicen por favor en los comentarios qué les salió a ustedes. Si tuvieron tan mala suerte como yo, si les salió el portal a la primera, como a varios, que sé que soy yo el de la mala suerte, me dicen por favor. Y te agradezco que hayas visto este video. En esta semana voy a estar sacando videos sobre todo lo que tiene que ver con la actualización, sobre lo que cree la comunidad sobre esta actualización, el impacto que ha tenido, porque hay cositas polémicas, como es la reducción mínima del precio de gemas en el mercado. Y vamos a estar comentando sobre eso. También estoy preparando un video sobre el índice de combate que les debo. Un video actualizado sobre el índice de combate, de cómo obtenerlos, el impacto que tienen, la comparación con otros atributos, sobre todo con resonancia. Y bueno, eso es lo que va para esta semana. Mantente atento al canal, suscríbete, déjale un me gusta. Te recuerdo, me puedes dejar un comentario. Te voy a dejar este video por aquí, donde te comparto mi configuración de gemas, porque una configuración súper realista de lo que va a terminar siendo probablemente, o ha terminado siendo probablemente la mayoría de configuraciones de jugadores, porque al final no somos máquinas. Y bueno, ahí te comento por qué, cómo yo llegué a esas gemas que están ahí, a pesar de que recomiendo otras, ¿no? Y nada, gente, es todo.